función del amplificador. Lo que siempre va a hacer el circuito integrador va a ser integrar, ¿sí? Cuando comience a integrar, yo no podré decir, o sea, no puedo decir esta afirmación que va a tener una corriente continua en régimen permanente. Eso en el caso excepcional, digamos. O sea, no puedo afirmar que la salida siempre o la salida va a terminar siendo una señal de corriente continua en régimen permanente. Lo que hace el integrador, de una manera, sería integra lo que sería la señal de entrada, ¿sí? Es cierto que esta situación se podría dar, pero en el caso excepcional, que en realidad es justamente donde nosotros tenemos que hacer trabajar al amplificador integrador, o sea, porque deja de integrar porque su salida se vuelve constante, ¿sí? No sé si está clara la respuesta, digamos. Sí, está bien, profe, gracias. Sí. Bueno, vamos al problema 2. Al problema 2 de alguna manera. No me acuerdo cuántos puntos le puse a este, pero creo que justo son, digamos, de alguna manera los 20 que están ahí. Acá, ¿qué es lo que tienen que hacer? Acá, bueno, yo apelo, digamos, a la sinceridad de ustedes. Espero que todos hayan hecho los cálculos, que hayan trabajado solo. Pero este no tiene mucho que calcular, ¿no? Ustedes fíjense que ustedes tienen una V0 acá, de alguna manera, una diferencia de potencial V0. Justamente acá la salida, y V0 iba a ser igual a que fíjense que era 1 sobre RC. Y esto se multiplica por la integral de la tensión de los 5 voltios. ¿Sí? En este caso tenemos 5 voltios por el diferencial de T. Ustedes tienen de alguna manera eso. Entonces acá, ¿qué es lo que tenían que hacer? Acá tenemos la integral, una cosa como esta. Entonces ustedes, ¿qué es lo que tenían que hacer? Si ustedes integran esto por ahí, digamos, parece una tontera, pero en realidad por ahí, en el caso que les toque esto, digamos, en el integrador, ¿sí? Ya estemos finalizando la materia, creo que termina siendo como conceptual. Acá creo que me olvidé, en realidad acá me olvidé del signo negativo, ¿no? Acá me olvidé del signo negativo, porque ese signo negativo termina siendo importante, ¿sí? Entonces, nosotros ¿qué vamos a hacer acá? Tenemos V0, que va a ser en realidad los 5 voltios por segundo, porque si usted multiplica en el R por C, en realidad le queda un segundo, ¿sí? Entonces, de nuevo, entonces sería menos 5 voltios por segundo, y la integral de dt le va a quedar el tiempo, ¿sí? Entonces, si ustedes a esa expresión me dice, la llave se conecta en T0 y se mantiene... hay una cosa, el que pueda ir grabando esto, que yo me olvidé de grabarlo, sí, que pueda grabarlo, que lo grabe para que se lo suba a los compañeros. Entonces, una vez que yo hago esto, fíjense, y acá viene un poco la pregunta del compañero, ¿no? Porque en realidad yo tengo que es menos 5 voltios por segundo. Y a esto le tengo que multiplicar, acá me pide, la llave se conecta en T0 y se mantiene 10 segundos. ¿Qué pasa si yo lo multiplico por 10 segundos? Si yo lo multiplico por 10 segundos, ustedes fíjense que se me van los segundos y me queda esto menos 50 voltios. ¿Sí? Si yo al amplificador operacional lo podría alimentar con 100 voltios, pero por decir algo, obviamente que nosotros veríamos de que el amplificador comienza a integrar. ¿Sí? Ustedes fíjense que acá tenemos el tiempo. Nosotros tenemos el tiempo, comenzaría a integrar.
y debería ser una línea recta o una cosa por el estilo, de acuerdo a lo que nosotros venimos haciendo, ¿sí? El tema es de que, fíjese, nosotros tenemos la limitante acá de los menos 12, o sea que a los menos 12, lo que va a hacer el amplificador este se va a quedar en una línea recta, ¿sí? Y este punto van a ser los menos 12 voltios. O sea que no va a llegar nunca, obviamente, en este caso, a lo que son los menos 50 voltios, ¿sí? Entonces, las opciones que ustedes tenían son varias. Era 0, era 12, era menos 12, o creo que 9, una cosa por el estilo. Entonces, la correcta, de alguna manera, era, digamos, menos 12, ¿sí? O sea, idealmente, desde el punto de vista ideal, el amplificador debería seguir integrando y llegar a menos 50. Tengo la limitante de nuevo, que es la diferencia de potencial de alimentación del amplificador operacional, y por lo tanto esto llegaría, digamos, a menos 50. Eso es importante porque en realidad esto termina siendo conceptual, ¿no? Conceptual en el sentido de que por ahí se le pregunta esto, digamos, en los exámenes finales, y es un motivo de alguna manera termina siendo un motivo de pasar un mal rato por no tener los conceptos claros, ¿no? ¿Hay alguna posibilidad que se pueda de alguna manera que se pueda mantener esto, digamos, en otro nivel de tensión? Sí, muchas veces nosotros antes poníamos un problema. El problema era, digamos, el siguiente. Nosotros a esto lo modificábamos y acá le poníamos una resistencia. Acá le poníamos una resistencia y después un diodo Zener, ¿sí? Hoy no va a ser el diodo, pero bueno. Bueno, hagan de cuenta que un diodo Zener. Le ponía un diodo Zener así y acá venía la masa. Y la salida la terminamos sacando por este lado. Entonces muchas veces se le preguntaba cuál era la tensión de salida, y si el diodo Zener, o sea, ahora la salida, ya no es, digamos, el amplificador operacional, por eso tienen que prestar atención, digamos. Ya no es esta, sino que es esta. En realidad, si el diodo Zener, vamos a suponer que era de 5,5 voltios, ¿no? La salida, obviamente máxima, va a ser los 5,5, ¿sí? Por más de que yo tenga un circuito integrador. Pero en este caso en particular no teníamos nada, teníamos el amplificador operacional con el integrador a secas, por lo tanto, de alguna manera, lo que tendríamos que haber respondido, en este caso, de que se quedaba, de que el amplificador o que la salida era ¿cómo se llama esto? Era menos 12, ¿sí? O sea, teníamos las tres opciones que teníamos ahí. O sea, la correcta era en este caso el menos 12, ¿sí? No hay duda con esto, ¿no? Bueno, voy a suponer que no hay duda. Obviamente que se podría dar la situación del menos 9, pero el tiempo debería haber cambiado. Entonces eso tienen que tener en cuenta ustedes. Generalmente nosotros usamos el integrador con diferencias de potenciales que son de alguna manera continua, y eso es lo que nos permite la integral, es sacarla fuera de la integral porque no depende del tiempo, y realizar una integral, digamos, a secas del delta de t. Y eso lo que nos permite es de que en realidad las funciones, cuando tenemos ese tipo de diferencias potenciales, sean de alguna manera sean rectas o crezcan en forma proporcional, ¿sí? Cuando vayan a control van a terminar viendo de que este tipo de amplificador es interesante porque es la parte que integra, digamos, la parte control en los controladores PID,
y se pueden armar controladores con esto. Bien, ese en cuanto al problema, digamos, 1.3, ¿sí? Por otro lado, teníamos este problema que siento que era como el más largo, ¿sí? Acá lo que teníamos es en el circuito de la figura, se conoce el valor de entrada y salida, o sea que son las dos diferencias potenciales que ustedes veían en el esquema, ¿sí? Las entradas son 0,12 y 0,018. Estos, digamos, son valores eficaces. Y después me dice que determine la resistencia era X si de alguna forma yo tengo que la tensión final de salida es 0,458. Y en este caso, digamos, lo que tenemos es que esta tensión está dada como valor eficaz. O sea, las tres tensiones, de alguna manera, terminan siendo valores eficaces. ¿Qué tenemos de este lado entonces? Ustedes fíjense de que tenemos, yo no sé cómo hicieron los cálculos, pero bueno, vamos a ver cómo hacemos en esta situación. Creo que en esta situación no es tan difícil porque en realidad ustedes tienen dos operacionales. En este caso, lo que ustedes tienen que hacer es obviamente dividirlo en dos partes, digamos, ¿sí? Esas dos partes obviamente es un operacional por un lado y el operacional por el otro, ¿sí? Entonces tienen el primer operacional, vamos a tratar de trabajar con el primero, digamos, o sea, que tenemos en esta zona. Si ustedes se fijan ahí, ¿qué es lo que tenemos a la salida en realidad? A la salida de ese operacional. Porque ustedes lo que tienen que analizar, vamos a suponer, es primero no tenemos este operacional que está acá y nos quedamos solamente con este. Si nosotros trabajamos así, ustedes fíjense que tenemos un circuito de alguna manera o un inversor, ¿sí? Entonces acá vamos a poner que este va a ser B sub 1 y ustedes fíjense que en esta situación en B sub 1 lo que tienen que tener en cuenta es de que ustedes fíjense de que si este está conectado o si la fuente está conectado de alguna manera a la parte inversora, recuerden de que en este caso la salida, digamos, va a ser invertida. En este caso va a ser menos. Teníamos los 330K, eso sí lo tendrían que saber, digamos, dividido los 33K. Y esto se multiplica en realidad por la tensión de entrada, que sería los 0,012 voltios, ¿sí? O como dice ahí, 0,12. Entonces fíjense, si ustedes hacían esto, vamos a poner 0, si ustedes hacían esto más o menos nos quedaba menos 0,12, ¿sí? Voltios. Entonces, de alguna manera, eso termina, ahí tenemos como una tensión 1. Lo que nosotros tenemos que determinar en realidad es la tensión esta de salida, la que tenemos acá. Entonces, ahora ustedes fíjense, lo que teníamos ahora va a ser entonces el B1. Tenemos, a este le vamos a llamar B2 acá. Le vamos a llamar B2. No se nota este, a ver. A este le vamos a llamar B2. En este caso B2. Y a este le vamos a llamar, como ya dijimos, B1. Lo que tenemos que hacer acá entonces, para determinar la salida, que le vamos a llamar B3, nosotros tenemos que aplicar acá en este caso lo que es superposición, ¿sí? ¿Por qué? Porque la configuración que ustedes ven, en realidad, así a grandes rasgos,
no termina siendo alguna que ustedes ya conocen, ¿no? Bueno, lo que sí termina siendo es como un diferencial, le falta alguna resistencia, pero termina siendo como un diferencial. Pero bueno, no es una configuración que ustedes conozcan así a grandes rasgos. Entonces vamos a suponer que ahora nosotros tenemos, como en algún momento habíamos enseñado, B sub 3', sub 3', ¿quién va a ser? B sub 3' va a ser, vamos a eliminar lo que sería B sub 2, ¿sí? O sea, acá vamos a poner, en este caso sería sin B2, ¿sí? Y B3, ¿qué es lo que sería B3 en nuestro caso? B3 en nuestro caso, si nosotros eliminamos lo que sería B2, ustedes fíjense en que nos vuelve a quedar la misma situación que teníamos anteriormente. O sea, nos queda un circuito de alguna manera inversor. O sea, nos queda el RX y nos quedan los 47. Entonces, nosotros teníamos, en este caso, va a ser un inversor, va a ser menos RX dividido, teníamos los 47 kilos. Todo esto va a ir multiplicado en realidad por ya menos 0,12 voltios. Y de alguna manera ahí tenemos nuestro primer B3X. Por otro lado, tenemos el B3 2'. Fíjense que si ahora nosotros vamos a eliminar, ¿a quién tenemos que eliminar? Esto vamos a tratar de eliminar a B1, o sea que esto va a ser sin B1. Si tratamos de eliminar a B1, lo que nos queda, ustedes fíjense que en este caso va a ser, a ver, ustedes fíjense que eliminamos B1 y en este caso va a ser, nos queda un no inversor 1 más, nos queda RX dividido 47 kilos, 47K, y eso nosotros lo multiplicamos por B2, que en realidad B2 va a ser 0,018 voltios. Entonces fíjense en que ya tenemos esto, fíjense en que estamos trabajando con los valores eficaces. Por último, nosotros vamos a tener que B3' más B3 2' va a ser igual. ¿Cuánto vale B3? En realidad nos habían dicho que B3 era 0,458 voltios. Y de ahí lo único que tengo que despejar en realidad juntar de alguna manera los X, ¿sí? Y tratar de despejarlo, ¿sí? Y de alguna manera esa termina siendo de una manera la forma de hacerlo, ¿sí? ¿Alguna duda de esto? De ahí se terminaba de alguna manera despejando RX, ¿sí? Y de alguna manera lo que teníamos que hacer era, una vez que terminamos RX nos quedaba, en este caso, ¿no? El RX nos va a quedar igual a 150K, ¿sí? Ese era de alguna manera el valor que nosotros buscábamos. Yo tengo ahí creo que tengo hecha la simulación. Bueno, acá le puse RX, pero en realidad el valor, digamos, son los 150K, ¿no? Entonces, si ustedes le dan a la simulación, en este caso,
de alguna manera tienen el valor, digamos, el valor o sea, de tensión, con los 150K. Bueno, ¿alguna duda de esto? Fíjense que eso termina siendo importante porque en realidad lo que ustedes tienen que hacer, o lo que ustedes por ahí en algún momento no terminan de alguna manera o lo que terminan olvidándose, digamos, es el teorema de superposición. En este caso, cuando tienen muchos amplificadores operacionales, es de alguna manera lo que ustedes tienen que hacer, ¿no? No olvidarse de eso. Es completamente necesario, de alguna manera, acá aplicar su superposición, porque en realidad esta configuración que ustedes tienen acá, de alguna manera, toda esta parte, es como que ustedes no la conocen, digamos, ¿sí? No es, insisto, un amplificador diferencial porque le faltan algunas resistencias. Entonces la única forma de conocer cuál es la salida en este caso sería sí o sí aplicar, digamos, superposición, ¿sí? Bien. ¿Alguna duda hasta ahí? Bueno, entonces ustedes tenían esto y de alguna manera lo que la respuesta correcta eran los 150K que ustedes tenían acá, ¿sí? Que es lo que le mostré un poco, digamos, con el tema de la simulación. Bueno, en cuanto al punto 3, creo que ese era el que menos puntaje tenía. Valía solamente 5 puntos, creo. Dice, elige una respuesta correcta. O la respuesta correcta, y nos decían cosas de alguna manera como los sistemas combinacionales son aquellos cuya salida dependen de las entradas actuales. Acá creo que le falta un poco, pero es como que dice, los sistemas combinacionales son aquellos que tienen lógica secuencial, que depende de los estados anteriores o depende de los niveles de tensión de las compuertas. ¿Sí? La respuesta, acá en este caso, ¿cuál va a ser? Es los sistemas, es en este caso la A. ¿Sí? Los sistemas combinacionales son aquellas cuyas salidas dependen de las entradas actuales. ¿Sí? Recordemos de que los sistemas combinacionales, como ustedes los vieron, en realidad, digamos, termina siendo una función que tiene una salida digital y de alguna manera que tiene entradas digitales. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes cambian las entradas, va a cambiar la salida. En este caso, como no son circuitos que tienen memoria, que en este caso los circuitos que tienen memoria son aquellos que están, digamos, en la parte secuencial también, o que nombran los estados anteriores también. Esos son los circuitos que tienen memoria, digamos, no son los combinacionales, ¿sí? Esos son los que de alguna manera pueden guardar los estados, son los que tienen memoria, y no depende del nivel de tensión de las compuertas, porque en realidad ustedes, creo que la primera clase, yo les dije que ustedes en realidad tienen de alguna manera diferentes tipos de tecnologías en cuanto a la electrónica digital. Esos diferentes tipos de tecnología, de alguna manera, lo que terminan haciendo es un 1, yo lo puedo representar por 5 voltios, o lo puedo representar por 15 voltios, o un 0 lo puedo representar por 0, o por 1,5
Entonces, de alguna manera, digamos que no dependería de los niveles de tensiones, porque en realidad hay diferentes tipos de tecnología y diferentes tipos de alguna manera, de unos y ceros. De alguna manera, cuando ustedes van a estudiar los circuitos combinacionales, lo que sí saben es de que son aquellos cuya salida dependen de las entradas actuales, ¿sí? Esa es como la definición primaria de lo que es un circuito combinacional. Por ahí el más complicado quizás era, no sé si el más complicado, pero en realidad el que quizá era como el más laborioso era el problema, por eso tenía este 25 puntos, era este problema, ¿sí? Este problema que ustedes tienen acá. Fíjense en que dice, indique cuál de las siguientes expresiones es booleana. Bueno, acá hay simplemente el circuito de la figura, yo le cambié, creo que le puse cuál de las funciones booleana representa cuál de las funciones que yo ponía de este lado, cuál representa la salida del circuito, ¿sí? Entonces tenían un montón de funciones que en realidad, digamos, eran más que nada como para confundir. Digo, confunden, no con la intención de confundir, sino porque en realidad tienen muchas letras, ¿sí? Le había hecho una aclaración importante que en el caso de que nosotros íbamos a representar el negado como el A con la comillita, por ejemplo, ¿sí? Entonces ustedes, acá aparentemente, digamos, es complicado, pero termina siendo algo bastante simple en el sentido de que de alguna manera lo que hay que hacer es ser bastante prolijo acá, ¿sí? Entonces ustedes de alguna manera tienen que, esto sí lo van a hacer en el parcial, de alguna manera tiene que ser una cosa, tiene que ser bastante prolijo, o sea, ustedes tienen que ver qué obtengo yo a la salida de cada compuerta. Entonces fíjense, yo acá en esta compuerta, ¿qué es lo que tengo yo? En esa compuerta tengo una suma, y fíjense que tengo la suma de A más la suma de B. ¿Sí? Eso es lo que obtengo yo, ahí, en este caso. Por otro lado, ustedes fíjense que en esta compuerta, increíblemente también, o no, también tengo la suma de A más B. ¿Sí? Si ustedes siguen lo que sería en este caso, si ustedes siguen lo que sería en este caso el cablecito de la compuerta, ustedes fíjense que yo, en este caso, ustedes fíjense que yo voy así, 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 por este lado, y de acá me voy hacia arriba. Bah. Bueno, se me hace que... Pero si ustedes se fijan, ustedes ahí tienen lo que sería el cable, digamos, ¿sí? Entonces, de alguna manera, ustedes tienen este cable. Entonces, fíjense en que ahí tenemos el A y el B, digamos, que sería el otro cable, que sería este que está acá. Entonces, fíjense en que ustedes tienen ahí el B. Entonces, fíjense en que sería la suma de A más B. Eso es lo que tienen que ir siguiendo, los cables, cómo están de alguna manera conectados esos cables. Por otro lado, acá ustedes fíjense, si lo hacemos acá, se va a ir complicando más, pero bueno, veamos si podemos hacerlo. Fíjense que ahí, esta ya me da el producto, pero sería el producto del A negado, o sea, sería el A, o sea, que sería el A negado. En este caso, en este, sería el A negado. Fíjense que está conectado al A negado, y sería el C. ¿Sí? Ese sería ahí. Entonces, ustedes fíjense en que acá, esa es la suma, entonces fíjense en que ahora tenemos el E más el A negado por C. Y ese
E más A negado por C, fíjense en que se multiplica acá. Entonces yo acá lo que obtengo es A más B, y el otro tengo el producto de E más A por C. ¿Sí? Entonces fíjense en que eso es lo que yo obtengo de alguna manera a la salida. A la salida de esta compuerta. Todavía me falta esta. Si ustedes acá se fijan, yo tengo esta compuerta, que en realidad tengo también un producto, y en ese producto tengo A negado por A negado por C. ¿Sí? A ese A negado por C, en realidad le voy a sumar E, o sea que acá tengo E más A negado por C. Y a este, de alguna manera, ustedes fíjense en que ahora esta lo que va a hacer es el producto con D. Entonces tengo D multiplicado por E más A negado por C. Son pacientes, digamos, de alguna manera, como a llegar a buen puerto. Entonces fíjense en que acá la salida se suma estas dos. Acá sería entonces A más B más E más A negado por C. Fíjense en eso va más. En este caso sería D más A negado por C. Por E más A asterisco por C más D por E más A asterisco C. Bueno, aparentemente quedaría, digamos, eso. Y eso es en realidad una de las opciones que ustedes tenían, ¿sí? Esa sería como la final. ¿Había otra forma de hacerlo? Sí, probablemente la otra forma, como ustedes también tenían el simulador, y en realidad, bueno, acá no es que no le permitíamos, pero ustedes tranquilamente podrán haber usado el simulador. La otra opción era colocar, como yo les enseñé, la función, ¿sí?, en el simulador y obtener el circuito, y seguramente le iba a salir uno de esos circuitos de los que estaban ahí, ¿no? Pero si esto hubiese sido el parcial en la hoja, ustedes lo que tendrían que haber hecho es seguir toda esa secuencia que está acá y de alguna manera obtener lo que sería de alguna manera el resultado final, que sería ese, ¿sí? Bien. ¿Alguna duda hasta acá? Bueno, entonces ese es de alguna manera el procedimiento. Si esto hubiese sido el parcial en hoja y papel, sin simulador, sin WhatsApp, sin nada, este tendría que haber sido el procedimiento, ¿sí? Y de esta forma ustedes obtenían cuál es de alguna manera
el resultado final. Ustedes fíjense en que no tiene nada del otro mundo. En realidad lo único que tienen que hacer es ser prolijos a la hora de ir determinando qué es lo que es cada una de las salidas de las compuertas e irlas sumando e irlas multiplicando, digamos, ¿sí? Entonces obteníamos de alguna manera esa expresión. Bien. Entonces acá de las opciones era de alguna manera esta que dice sí, es esa la que estaba ahí, ¿sí? El resto de alguna manera no estaba. Yo creo que si vamos a hacer en algún momento un parcial, seguramente había un problema similar, parecido, insisto, sin simulador y sin WhatsApp. Entonces, digamos que es como el procedimiento. Fíjense en que no era un procedimiento demasiado complicado. Por último, acá también, digamos, acá también, yo creo que creo que lo hicieron casi todo lo hicieron bien, de acuerdo a lo que más o menos pude ver. Este problema también, digamos que era un problema bastante simple o sencillo, pero la idea de alguna manera era tratar de sacar cuál era el resultado final, ¿no? Y tenían varios caminos, porque en realidad ustedes tenían esta expresión, ¿sí? Y de alguna manera la idea de esa expresión era sacar, si yo tengo que minimizar la expresión, en realidad lo que tengo que usar es básicamente cuestiones del álgebra de Boole, ¿sí? Como yo también sabía que ustedes tenían el simulador, entonces seguramente usaron de alguna manera el simulador quizás como para meter la ecuación y simplificarla, tal cual como yo le había enseñado. Pero, ¿qué hubiese pasado si esto hubiese sido el parcial? Hubiésemos estado en un problema un poquito más grande, porque esto lo tendríamos que haber resuelto, obviamente, de otra forma. Entonces, fíjense, nosotros tenemos esto. Nosotros tenemos dos caminos acá. Si ustedes repasaron lo que es el álgebra de Boole, ustedes se van a dar cuenta de que no tan solo el producto distributivo, sino que la suma también es distributiva, ¿sí? Entonces nosotros podríamos haber distribuido o la suma o de alguna manera, de alguna forma, el producto. Lo que vamos a hacer en este caso va a ser distribuir lo que va a ser el producto, creo que es lo más fácil y lo que más o menos ustedes conocen. Entonces, ustedes fíjense ahí que nosotros tenemos ustedes van a tener esto que está acá. De alguna forma, ustedes tienen que esto lo van a meter acá y esto lo van a meter acá. Porque ya insisto, yo lo que les dije es de que tanto la suma como el producto en realidad terminan siendo distributivos. Entonces nosotros tenemos ahí, tenemos el A negado por el B y ya le metimos lo que sería el B negado por el C, el D negado. E negado, C y D negado. A eso le tenemos que sumar entonces más. Fíjense en que tenemos el C con el A y tenemos el B negado, el C y tenemos el D negado. Y eso es más el BD.
y nos quedaba de esa forma. Ahora, hay una propiedad que es bastante interesante, que si ustedes estuvieron leyendo los apuntes, y esa propiedad en realidad remarca esto que ustedes ven acá. ¿Sí? ¿Qué es lo que me dice esa propiedad? La propiedad en realidad me dice lo siguiente, que si yo tengo un B negado por un B, va a ser igual a 0. ¿Sí? Y eso tiene su lógica, porque en realidad ustedes tienen que recordar lo siguiente. Si ustedes tienen, recuerden que todas estas variables en realidad son variables digitales, o sea, en realidad o valen 0 o valen 1. Entonces fíjense en que si, vamos a suponer que B es igual a 1, ¿sí? Entonces fíjense en que si B es igual a 1, el B negado, ¿cuánto va a ser? Va a ser 0, y el B va a ser 1. 0 por 1, en este caso, va a ser 0. Ahora, tenemos la otra opción. Tenemos la opción de que B es igual a 0. Entonces, si B es igual a 0, tenemos que el B negado va a ser 1 y el B va a ser 0. Y 1 por 0 en álgebra de Boole también es 0. Entonces, lo que quiero decirle es de que por eso se da de que cuando B negado por B es igual a 0, B negado por B es igual a 0, ¿sí? Eso lo que me va a permitir de alguna manera es eliminar esta parte, ¿sí? Y en realidad esto me va a quedar de la siguiente forma, entonces. Me va a quedar, en este caso va a ser igual. Acá ocurre otra cosa más, que es lo que ustedes tienen que aprender, digamos, de la parte digital. En realidad, cuando ustedes tienen el producto de dos variables que son iguales, en realidad se queda la misma variable. O sea que esto sería C, A, B, C, A, B y D negado más D. Sería C, A, no, acá creo que lo hice mal ya. Sería, recuerden que C por C es igual a C, me queda A, queda el B negado, me queda el D negado. Y esto me queda más BD. Lo que estamos diciendo acá en este caso es que si yo tengo C por C, esto es igual a C. Y eso es lógico, digamos, en realidad, porque si C es 1, si fuese 1, en el álgebra 1 por 1 es 1, o sea que sería C, digamos. Y si C es 0, en realidad 0 por 0 sería 0. ¿Sí? Entonces, esa es otra de las opciones. Entonces, debido a esto, a mí me quedaba que la opción era justamente esta que estaba acá. ¿Sí? Insisto, esto lo podrían haber hecho por álgebra de Boole, que insisto que está en algunos apuntes. Creo que en el primer problema que ustedes tenían de circuitos digitales, en el primer problema, ahí es cuando tenían que aplicar álgebra de Boole. No me acuerdo cuál era el práctico, pero en el primer problema de problemas secuenciales, de combinacionales, perdón, el primer problema tenía la función y tenía de alguna manera con todas las variables digitales. ¿Qué es lo que tenían que hacer ustedes? Lo que tenían que hacer era hacer exactamente lo que más o menos yo hice acá. Y la otra opción, que no sería válida, digamos, en el parcial si se toma, sería que ustedes tendrían que haber hecho todos estos pasos
haber hecho estos pasos para determinar cuál es la opción de salida, ¿no? Si no, la otra era colocar en el simulador y ver cómo se minimizaba o cómo se reducía, y de alguna manera se iban a dar cuenta de que el valor que ustedes estaban buscando en realidad era este que estoy remarcando ahí. Bien, ¿alguna duda hasta acá? Bueno. Bueno, a ver, preguntas. ¿Alguna pregunta que tengan por ahí? Si no tienen preguntas, bueno, dejamos más o menos aquí, pero la idea principal era, digamos, es esa la que yo les indiqué acá, que era, insisto, tienen que estudiar, digamos, el tema del álgebra de Boole. Si bien entiendo de que ustedes ahora tenían el simulador y eso de alguna manera les permitía de alguna forma ayudar, o sea, se ayudaba mucho. Si se toma el parcial, va a ser más complicado, ¿no? Eh, Ustedes fíjense en que si lo hubiésemos hecho con el simulador, yo le enseñé la herramienta esta. Esta herramienta, digamos que de alguna manera era un convertidor lógico. Ustedes le hacen doble clic y ustedes acá podían colocar lo que era la ecuación, ¿no? Vamos a suponer, a ver, vamos a ver si lo copio directamente. Bueno, se copió directamente. Y fíjese, si yo quiero simplificar, yo tengo que pasar desde la tabla de verdad a la función. Entonces lo primero que tendría que haber hecho es pasar desde la función a la tabla de verdad. Ahí genera tabla de verdad y ahí se simplifica. Y este valor que está acá de alguna manera, fíjense en lo que yo tuve que hacer, ¿no? Como para encontrar este valor. Y fíjense ustedes con el simulador, que muy probable que lo hayan hecho con el simulador. Lo sacaron, digamos, en un ratito y fíjense en que no es algo tan complejo. Bueno, ¿alguna duda más? Ya le vamos a pasar bien las directivas, después cómo vamos a seguir, ¿sí? Después cómo vamos a seguir. Pero bueno, por ahora lo que sí sabemos es de que la semana que viene, en realidad ya no creo que hoy, pero sí el lunes, vamos a subir el práctico de conversora D. La semana que sigue es conversora D, la que le sigue a esa va a ser potencia, ¿sí? Y con eso terminamos todo lo que es la parte, práctica. Se tomará una evaluación más y ahí le decimos cómo continuamos, ¿sí? Bien, si no tienen dudas, muchas gracias.
De nada.